No sé, la llamo porque la llamo. Primero la llamo porque es mi hija. Así que tengo que llamarla porque la extraño y porque hace mucho que no nos vemos y entonces, mamma mía. Pero también la llamo porque debe tener muchas cosas para contar, mi museóloga de cabecera, y debe tener también cosas para contar de las clases que está dando vía redes. ¿Y cómo hace? No sé cómo hace, pero bueno, ya veremos. Lucila Pessoa, ¿estás ahí? Bien, sí, acá estoy. Bueno. Acá estoy en la virtualidad, viviendo desde la virtualidad. Pues es que dentro de poco podremos desaparecer corpóreamente. Sí, de hecho me estuve acordando mucho de una serie muy, muy bizarra que existía en los 80 que se llamaba Max Headroom. Ajá. Que era una cabeza digital el protagonista. Y siento que me voy convirtiendo en Max Headroom. Claro, podríamos tener la cabeza dentro de un frasco de formol con unos cables que salen, ¿no? Exactamente. ¡Qué loco! Sí. Sí, somos una cabeza. De hecho, cuando me siento a dar clases, me arreglo del busto para arriba, digamos, ¿no? Abajo puedes estar en pelota, que no pasa nada. Que abajo hace 6 meses que tengo puesto el mismo jogging, más o menos. Es así. Entonces te peinas un poco, ¿viste? Te pones unos aros y después... Sí, me muero, sí. La parte de abajo... No, encima te podés fabricar un croma atrás y ponerte un paisaje, por ejemplo, ¿no? Y todo mentira. O el interior de un museo. Sí, o esos fondos de biblioteca que vendían en Mercado Libre. ¿Te acordás? ¡Claro! Del principio de la cuarentena. ¡Qué maravilla! Del principio de la cuarentena. Sí, qué maravilla. Bueno, ya tenemos recuerdos de un pasado de la cuarentena. Quiere decir que hace mucho que está con nosotros y lo que debe faltar, ¿no? Sí, yo creo que más o menos otros 6 meses. Sí. No, en 10, 15 años esto se pasa. Esto va menguando. Bueno, contame. Quiero hablar de algo un poco específico relacionado con hechos de reciente acontecer. A raíz de los acontecimientos de Villa Mascardi, ¿no? En los que no voy a entrar en detalle en relación a los acontecimientos, supongo que han hablado de este tema o hablarán, ¿no? Sí. Pero a raíz de esos acontecimientos creo que es oportuno disparar la pregunta en relación a cómo nos han criado y educado en relación a la existencia de los pueblos originarios en nuestro país, ¿no? Sí. Que nos enseñaron en la escuela primaria, en la escuela secundaria, pero no solamente en la educación formal, sino también en la educación informal, digamos. Bueno, yo que tengo más años que vos, no recuerdo haber tenido nunca una explicación sobre la existencia de los pueblos originarios. Perfecto. O sea, imagínate que desde tu generación a la mía, ¿no? En la educación y posteriormente después, la línea fue la misma. Exactamente, olvido. ¿No? La línea fue la misma. Ahora voy a retomar un poco sobre ese tema, ¿no? Dale. En relación a la educación formal, hablamos, ¿no?, de la escuela, pero también en la educación informal, fundamentalmente en los museos, ¿no? Como una institución que forma parte de la batería de instituciones de la educación informal, ¿no? Sí. Cómo las instituciones forman parte, ¿no?, de esta invisibilización histórica de los pueblos originarios, educando y formando en la no comprensión y aceptación de la diversidad cultural, ¿no? Claro. Y en los hechos reales que provocaron la situación actual de los pueblos originarios en relación al desplazamiento, el empobrecimiento, la migración a los barrios humildes de las grandes urbanizaciones, las matanzas, los abusos, una larga lista de desgracias. Perdón, Lu, antes de seguir, ¿este olvido fue un olvido o fue parte de una planificación, de dejar afuera y listo? Absolutamente parte de una planificación. Ok. Absolutamente parte. Ahora volvemos un poco sobre ese tema. Dale. Salieron muchos artículos en los diarios, digamos, hegemónicos, que dependen principalmente del grupo Clarín, ¿no? En todas las provincias que tienen diferentes nombres.
y también en todos los medios de comunicación que están claramente alineados con la línea empresarial, Sí. poniendo en duda fundamentalmente en esas notas si los habitantes de la comunidad son o no mapuches, ¿no? Sí, Y si tienen o no derecho a exigir la propiedad de esas tierras, ¿no? Sí. Y un montón de serie de cuestiones que se plantean en las notas que se estuvieron divulgando en los últimos días, cuando esas mismas personas jamás ponen en duda la ocupación de tierras por parte de extranjeros, ¿no? La venta de tierras fiscales a empresarios, Sí. El cierre de los pasos públicos, como en el caso del Lago Escondido en relación Claro. al empresario Lewis, Sí, claro. el abuso de los recursos naturales, Sí. ¿no? La precariedad de los barrios pobres de Bariloche y de la zona, etcétera, ¿no? O sea, se llenaron la boca cuestionando si la comunidad era o no mapuche, ¿no? Sí. Y nunca jamás se hicieron ningún tipo de pregunta en relación al uso de esas tierras. Claro, claro. Estos vecinos, ¿no? que mencionan los medios, como la palabra vecino los hace más amables, ¿no? Se convierten entonces para los medios como en los buenos patriotas, Claro. y los mapuches en terroristas malvados y reaccionarios. Sí, sí. Entonces, todo esto me llevó a pensar, ¿no? que más allá de los intereses económicos actuales sobre esos terrenos, pensemos colectivamente en la representación de los pueblos originarios en la cual fuimos educados, ¿no? Sí. Y que aún permanece de alguna manera. Y Claro. nos damos cuenta claramente por el tratamiento de ese tema en los medios de comunicación y también en las instituciones educativas y culturales. Ajá, ajá. Yo me acordé de mi propia educación al respecto, ¿no? Y me acuerdo que el planteo de los pueblos originarios fue en la escuela primaria sobre un mapa físico del país, que quizás vos viste exactamente lo mismo, ¿no? Donde había un dibujito de un indígena Sí, que sí. variaba en su vestimenta, ¿no? Como Sí. poncho, tenía taparrabo alguno, Sí, uno sí. tenía arco y flecha, boleadora, lo que sea, Ujú. ubicado en cada zona correspondiente con el nombre del grupo al que no se le llamaba jamás pueblo, ¿no? Entonces ahí veías todo, incluso se mencionaba mucho la palabra raza Sí, claro. en el discurso, ¿no? Claro, claro. Entonces veías ahí Toba, Mocovico, Yarranquel, Ona, ¿no? Etcétera. Sí. Después, eso era todo en relación a la información. Después llegaban los españoles y durante toda la secundaria no sabíamos nunca más nada de ellos. Sí. Así fue. Y Así es. probablemente Sí. vos hayas vivido la misma situación. Exactamente lo mismo. Pero también reflexionando un poco sobre mi contexto de vida, ¿no? Sobre las cosas que me rodeaban cuando yo era chica, Sí. me acuerdo que en el barrio donde vivíamos, en la zona sur de Rosario, Ujú. había muy cerca un barrio Toba, Sí, exactamente. que después creció exponencialmente en la década de los 90 y hoy es un barrio gigantesco. Sí. Y en mi escuela había algunos niños de esa comunidad y yo me acuerdo que escuchaba mencionar, es Toba, el nombre del niñito, que no me acuerdo, es Toba, y yo pensaba, ¿qué es Toba? Ah. Nadie me Sí, explicaba sí, nada, sí, ¿no? Sí. Y después me acordé también de María, una señora que nos venía a cuidar, ¿no? A mí y a mis hermanas, Sí. que era claramente, y yo después hice la conexión a posteriori, era claramente guaraní. Ajá. Ok. Nos hablaba en guaraní, Eso. nos cantaba canciones en guaraní, Sí. y para mí ella era de otro país, Claro. ¿no? Claro. Yo Sí. pensaba que ella había nacido en otro país y que por eso hablaba otro idioma. Qué fenómeno. Y nada en mi entorno educativo, formal, informal, ¿no? Me hizo establecer conexiones de realidad y de respeto por los indígenas de mi país. Claro, cuando debería haber sido una incorporación absolutamente natural eso. Y no lo fue. La tuviste que forzar después por tu interés personal. Totalmente, y Claro. eso me pasó cuando empecé a estudiar museología Sí. y empecé a entender de dónde provenían y quiénes eran los que establecían los discursos y las líneas ideológicas en las instituciones culturales. Claro. Y después, con esa información que yo la tuve que buscar, ¿no? Y la adquirí a través de relaciones con colegas, de gente que trabaja de forma muy responsable en museos etnográficos y arqueológicos, ¿no? Y que tiene una visión mucho más actualizada que la que muestran los museos históricos, por ejemplo, ¿no? Sí. Con esa información pude
observar también las exhibiciones de los museos con una mirada un poco más crítica y un poco más entrenada para detectar, ¿no?, esos discursos salidos de la cultura del progreso, de la generación del 80, del positivismo, ¿no? Sí. Toda esa misma cultura que anuló de la historia a estos actores culturales, colocándolos en el mundo prehispánico o en los gabinetes de ciencias naturales como esqueletos trofeo, ¿no? Tenían esos dos destinos. Claro, ahora esto que describís está tan arraigado en nosotros que se necesitará un proceso cultural de decenios, si es que alguna vez arrancamos, ¿no? Sí, yo pienso ya que digamos que hay que tener un cierto sentido de la responsabilidad colectiva más allá de de cómo articulen los discursos las instituciones, digamos, ¿no? Sí. Hay que hacer el esfuerzo y hacer una reflexión colectiva en relación a esto, ¿no? Entiendo. Como vos decís, este mismo discurso sigue presente y lo pudimos ver hasta hace poco en el Museo Histórico Nacional, a donde la presencia de pueblos originarios desde el presente, ¿no? Porque siempre está esta visión que mencionábamos recién, ¿no? La mención en relación a lo prehispánico o en los gabinetes de ciencias naturales como parte del sistema evolutivo. Claro, okay. Entonces, si las representaciones desde el presente en los discursos de las instituciones culturales es nula, sí, cosa que espero que cambie en algún momento, pero también va a depender de cómo nosotros nos manejemos como sociedad, ¿no? Sí. Y también la permanencia y la existencia de algunas instituciones que ya son muy polémicas, ¿no? Como por ejemplo el Museo Roca. Ajá. Tenemos una estructura de museos en el Estado en el cual no hay un museo de los pueblos originarios, no existe un museo en donde se cuente la historia del pasado y del presente de los pueblos originarios, pero mantenemos una institución que se llama Museo Roca, ¿no? El museo con el nombre de un genocida que perpetró una masacre para disponer de tierras, de recursos naturales, lo que fuere, que después, como ya sabemos, ¿no?, esas tierras fueron repartidas por un puñado de familias, y después ya sabemos, ¿no?, más o menos lo que aconteció, y es parte de esas acciones se corresponde con la pobreza y la situación actual de esas comunidades, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacer esa relación? O sea que esto que estás contando y que estás resumiendo muy bien, debemos sumarlo a la depresión de la pandemia, la deuda externa, las peleas políticas actuales, Duhalde diciendo que puede haber un golpe, digamos, vamos sumando, Vamos sumando. El paquete del horror. Sí. Lo que me parece que es adecuado pensar ahora es que todo esto, ¿no? Digamos, toda la parte del desplazamiento y cómo fueron afectadas las comunidades del sur, originarias del sur de nuestro país, no pasó hace 500 años, no pasó hace 300 años, pasó hace un poco más de 100 años. Sí, ok. Y me parece que es momento de colectivamente trabajar sobre la corrección de esta representación que tanto daño le hace a nuestros pueblos, y tomarlo como una responsabilidad colectiva, ¿no?, de cómo nos informamos, de aceptar que no somos hijos de los barcos, ¿no? Basta con ese discurso que este país no nació del huevo de un ferrocarril. Sí. Hay que parar de decir eso ya, porque eso invisibiliza automáticamente a los pueblos originarios. Claro, los transforma en el resto. Sí, y los transforma también en lo que lo transformó la generación del 80 y la gente que vino después, ¿no? Que es en un objeto museable. Eso es. En donde los vamos a admirar cuando admiramos su artesanía, ¿no? Sus artefactos culturales, sus técnicas de trabajo en relación a la artesanía o en relación a la historia prehispánica. Sí, ok. Pero nunca desde el presente, y analizando cómo todo ese discurso afectó al concepto que colectivamente se tiene de ellos desde el presente, ¿no?
y me parece que el Estado y la sociedad en general tenemos, hay que decir tenemos también, ¿no? Sí, sí. Tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos, y hay que trabajar en relación a construir discursos reales, discursos verdaderos, y también establecer una participación necesaria que estos pueblos deben tener en la construcción de los discursos. Claro, ¿no? claro. Porque si no siempre es unidireccional. Sí. Nosotros, los académicos, los especialistas, los científicos, construimos el discurso para contarle a la gente cómo funcionan las comunidades originarias del país. Suena muy artificioso también eso. Y estamos más o menos en la misma, ¿no? Claro. Bueno. Entonces, sí. me parece que estos conflictos que tienen que ver con lo territorial son oportunidades también, sí, para hacer estas reflexiones, okay, a nivel histórico, y también para ver, y con esto ya termino, que el abandono de estas comunidades en relación al Estado y la invisibilización también es algo relacionado con las políticas del presente. Ajá. Existe una ley, que es la 26.160, que es la Ley de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, sí, que se sancionó en el año 2006 y nunca se terminó de cumplir. Ya tiene 3 prórrogas establecidas y la nueva prórroga la prolonga hasta el 2021. Ajá. Y en parte de esta ley, que es una ley de emergencia, parte de los objetivos de esta ley es establecer un relevamiento de las comunidades indígenas de todo el país, de sus particularidades, de su situación actual, de sus necesidades, sí, ¿no? Y imagínate que esta es una ley del 2006, o sea que no la terminó de efectivizar ni Néstor, ni Cristina, ni el macrismo. Claro. Entonces es una responsabilidad compartida, ya no se trata de un cuadro político, sí, que tiene la responsabilidad de esto, sino que hay que trabajarlo desde lo colectivo, de decir, bueno, esta deuda es histórica, y esto tiene que resolverse en algún momento. Gracias, Lu. Bueno, padre. Bueno, te mando beso grande, nena. Bueno, un besito. Chau. La escuchaste a Lucila Pessoa aquí en El Desconcierto.